terminamos con una pregunta y fue esta. ¿Qué piensa usted si le dicen Dios te bendiga de acuerdo a tu obediencia? Es una frase común, es una frase muy utilizada y es la mejor manera de disfrazar la incredulidad. Claro que sí, porque una persona que cree que va a ser bendecida de acuerdo a su obediencia está diciendo que sus buenas obras van a suplir lo que la gracia de Dios no puede suplir, ya que la bendición es estar en Cristo y disfrutar la bendición es vivir a Cristo. Entonces Dios no me va a bendecir más o menos de acuerdo a mi obediencia. ¿Por qué? Justificados pues por la fe tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo, y Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si yo pienso que de acuerdo a mi obediencia voy a ser bendecido, estoy diciendo que de acuerdo a mis obras Dios se va a agradar más de mí, y entonces empiezo a destruir un montón de principios. Y esa es la razón por la cual mucha gente hoy está dejando la gracia para volver a la ley, pero se mantiene en una iglesia o congregación donde sí se predica el evangelio y se predica bien. Pero estamos lamentablemente muchos obligando a la gente a que viva por ley. Y algo más triste, la gente no sabe vivir en libertad, no sabe vivir en gracia, siempre hay que poner reglas. Y volviendo a la Biblia, algunos versículos que leímos antes, el apóstol Pablo les dice, ¿quién os fascinó para que se alejen? Pero antes les presenta a Cristo y le dice, hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Cristo se entregó por nosotros en ofrenda agradable a Dios. Ya no tengo que hacer otra cosa que confiar en Cristo como Salvador. Ahora, al apartarnos de Cristo estamos apartando la cruz de nuestra vida. Y esto es lo que lamentablemente se está enseñando hoy. Mucha actividad, 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 y eso nos aleja de Dios. Por consecuencia, se está subestimando el poder del pecado. Saben que nosotros, como cristianos, fuimos libertados del pecado y tenemos la libertad también de decirle no al pecado. Pero muchas veces, como dije en el programa anterior, empezamos a decirle sí y nos tomamos ciertas licencias. Y no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque estamos tan entretenidos con nuestra actividad, que el pecado empieza a tomar lugar. Imagínese que una persona tiene cáncer y no lo sabe. Pasa el tiempo, ya sus células empiezan a carcomerse, y cuando va al médico, el médico le dice, es tarde, ya no podemos hacer nada, porque el cáncer hizo ramificaciones. Muchas veces ignoramos los dardos de fuego del maligno, y a pesar de que ya tenemos a Cristo y que tenemos la vida, volvemos a los viejos rudimentos y entonces el pecado toma lugar. Y cuando el pecado toma lugar y empieza a hacer ramificaciones, nuestra comunión con Dios se ve entorpecida y nos volvemos personas muy buenas, muy religiosas, pero con una vida apagada, sin gozo, con una esperanza que se va disfrazando a través de la mucha actividad. Y lo más triste es que ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjese, capítulo 5 del libro de Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Claro que esto puede pasar. Yo puedo volver al yugo de la esclavitud. Sé que soy libre, pero necesito vivir como un esclavo y empiezo a tratar de guardar diferentes cosas. Ahora, es interesante que Dios nos advierte de todas estas cosas que pueden pasar, y en el libro a los Colosenses, en la carta que escribe, le dice así en el capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Escuchó bien? Una persona que intenta de todas maneras guardar la ley, fabricar una vida de santidad, no tiene poder para vencer el pecado. Dicho en palabras del apóstol Pablo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque están confiando en su propia habilidad. Y la habilidad llega a ser mi enemigo cuando confío en la habilidad en vez de confiar en Dios. ¿Dónde está su confianza? Su confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Fue salvo por la gracia de Dios poniendo su fe en Jesucristo? Entonces ahora, ¿qué parte toca? La gracia de Dios me enseña a confiar. ¿Está confiando?